Estoy aquí como consecuencia de un debate político y es un error que haya llegado a este punto que me sienta en el banquillo por poner urnas en un proceso participativo. Estas fueron las últimas palabras del portavoz en el Congreso del Partit Demòcrata Català y el ex conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, de su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio donde se enfrenta a 9 años de inhabilitación para el ejercicio público, lo que podría conllevar su inmediata salida de la Cámara Baja si resulta condenado por impulsar la consulta del 9N de 2014. Mas no responde a las acusaciones y carga contra los poderes del Estado. El mismo día que ha sido relacionado por primera vez con el 3%, Mas se aferra al relato victimista sobre sus problemas judiciales. Como si se tratase de un nuevo golpe de efecto para desviar la atención por su baja popularidad, el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba esta semana un aumento del gasto en el Departamento de Defensa de 54.000 millones de dólares en los presupuestos generales que presentará en 2 semanas. Esta cantidad supone un incremento de casi el 10% en la partida del gasto militar. El problema es que con este aumento en defensa será muy complicado que el gobierno pueda cumplir con la promesa de Trump de reducir el déficit presupuestario que rondará los 500.000 millones de dólares. La Casa Blanca ha explicado que el aumento del esfuerzo militar se compensará íntegramente con los recortes en otros programas, como en el caso de la cooperación internacional. La 89ª entrega de los premios Oscar se celebró el pasado 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, destacando el triunfo de la diversidad. No menos llamativo fue el error cometido al entregar el premio a la mejor película, un fallo histórico que ahogó el sueño de La La Land en favor de Moonlight. El film de Barry Jenkins se hace con el Oscar a la mejor película tras la esperpéntica confusión. La La Land se queda con 6 premios, incluyendo el de mejor director y el de mejor actriz. El impuesto de sucesiones supone un 2% de los ingresos autonómicos, pero las diferencias políticas y tributarias que existen entre comunidades lo convierten en uno de los principales escollos para acordar la financiación autonómica. Las distancias van ligadas a las fronteras fiscales que se levantan entre comunidades. Ningún otro impuesto presenta una dispersión tan grande entre las autonomías. El tributo concentra como pocos la dicotomía sobre hasta qué punto se debe sacrificar la responsabilidad fiscal para que las comunidades puedan elegir su presión en favor de la armonización fiscal en el nuevo sistema. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Según el último sondeo de El Periódico, es el medio, se arroja un panorama electoral con pocos cambios si nos situamos en un escenario hipotético de celebración de nuevas elecciones actualmente. El Partido Socialista está delante de Podemos, pero eso sí, por muy poco. Ahí lo están viendo, en este gráfico que es muy representativo. El Partido Socialista en porcentaje de votos se quedaría con el 21,1%, el Partido Popular con el 32,2%, Ciudadanos estaría situado en torno al 14%. Hay expectativas, por cierto, según algunos analistas, que son bastante más negativas que las que arroja este sondeo, por tanto no sería un escenario excesivamente negativo para Ciudadanos. Y hablamos de Unidos Podemos, que llegaría al 21,7%. En escaños, Partido Popular estaría entre 135 y 138 escaños, el Partido Socialista entre 79 y 82, Unidos Podemos entre 71 y 74 y Esquerra Republicana entre 9 y 10 escaños. No acostumbramos a recoger sondeos de esta fuente, sin embargo, en las últimas semanas El Español está presentando datos dignos de análisis, sobre todo para Podemos, para algunos partidos que empiezan a invertir posiciones. ¿Cómo lo veis? Carlos, en calidad de periodista, ¿recoges la información? Bueno, realmente tú lo has dicho, no hay una gran variación. Sí destacaría la subida del PP, que sigue escalando poco a poco, escaños hacia arriba, y el PSOE, que se afianza en segundo lugar, porque ha ampliado la diferencia que tenía con Podemos. En escaños es ni más ni menos que 8 escaños de diferencia, y 8 escaños son muchos escaños, aunque en votos no sea así, en escaños es así. Y luego Ciudadanos, que también subiría, con lo cual, si tú sumas los escaños del PP y de Ciudadanos, podrían gobernar sin tener ningún otro tipo de coalición. Julián. Es una buena noticia que el Partido Socialista pase por encima de Podemos, y lo digo metafóricamente,
pase por encima de Podemos, es un partido... ¿O no? Es un bueno, digo, no metafóricamente. Bueno, es un partido potente, es un partido centenario, es un partido que seguramente está dentro de la Constitución, es un partido que no va a hacer barbaridades como hace la izquierda radical, y yo creo que al Partido Popular le vendría muy bien, al Partido Socialista le vendría muy bien encontrar un líder, lo hemos dicho muchas veces aquí, un líder de prestigio que fuera capaz de conciliar, y rápidamente las encuestas le darían una subida importante. Y al Partido Popular estaría mucho más tranquilo, a pesar de su victoria, si hubiera elecciones, si tuviera un competidor de categoría como el Partido Socialista, sinceramente. Hombre, yo, si quieres que comente algo de lo que habéis dicho, creo que lo que puede llamar la atención es que el Partido Socialista, tal y como está, en la situación en la que todos sabemos que se encuentra, tenga esos resultados. Los resultados, quiero decir, en las encuestas, ¿no? Luego ya se vería lo que podría ocurrir, pero bueno, a mí pues me parece que son unos buenos resultados para, insisto, la situación que tiene en este momento el Partido Socialista, que debería reflejarse en una bajada en las encuestas. Y sin embargo, bueno, Javier pues parece Fernández que lo está haciendo muy bien. Sí, Javier Fernández lo está haciendo bien, pero no podemos olvidar que no hay una cabeza realmente visible. Y eso se manifiesta, yo creo, en muchas de las pues de las actitudes que está teniendo el Partido Socialista, como comentábamos antes, por ejemplo, el conflicto tan importante de los estibadores, donde bueno, pues es que hay una cierta indecisión por parte del Partido Socialista, no tiene una línea clara. Entonces, no teniendo esa línea clara, un liderazgo claro y que esté en esa posición en las encuestas, que haya subido levemente, yo creo que eso es importante y llama la atención. Y quizás sea porque Podemos también está bajando como consecuencia, pues muy probablemente, de lo que se está viendo, ¿no?, que es capaz de hacer o de no hacer en los últimos tiempos, porque... ¿Queréis recoger, Adriana, tú los datos? Sí, muy brevemente, porque yo creo que ya se ha comentado todo. Es una buena noticia que la cosa se estabilice, ¿no? Que ciertamente cuando teníamos estas encuestas antes no sabíamos si la cosa subía, si bajaba, y la estabilidad política genera seguridad jurídica y genera seguridad económica. Y bueno, ahora yo creo que sabemos cómo jugar en el tablero y lo saben todos los partidos. Hoy decía Albert Rivera esta mañana en Espejo Público, creo que a él no le gustan las mayorías absolutas porque se convierten en cierta manera como una dictadura, ¿no?, en la que tú impones lo que tiene que ser, no dejas al otro opinar porque te da igual lo que opine. Entonces él decía eso, yo no puedo estar más de acuerdo, pero lo cierto es que sí, no tenemos mayoría absoluta, pero esos grandes acuerdos que podíamos conseguir con este panel, luego parece que no, que estamos todos dormidos. Entonces... esa es la consecuencia que extraigo de este análisis. Bien, ¿queréis añadir algo? ¿Avanzamos? Sí, Kiko. Bueno, yo creo que simplemente esta encuesta pues tiene el valor que tiene en un momento en el que estamos hablando de si 2 legislaturas, de si 4, pues lo que refleja es un poco cómo está el panorama. Podemos bajar un poquito por los escándalos, bueno, escándalos entre comillas, por la situación que ha tenido, ¿no?, de inestabilidad. El PSOE en cambio se mantiene, pero tiene que cambiar esto en el momento en que el PSOE tenga un líder claro. Pues esta encuesta veremos en qué queda. Bueno, pues nos vamos a Cataluña, compañeros, actualidad importante y candente también en la región, porque OMS, nada más y nada menos, que se ha permitido burlarse del Tribunal Supremo. Y cito textualmente, no entendía la resolución del TC del 9N. ¿Le sorprende todavía? Escuchen. Entre gritos de independencia y fundiéndose en un abrazo con Artur Mas, llegaba Francesc Homs al Tribunal Supremo, quien estaba llamado a declarar por la consulta del 9N y donde se ha escudado en la falta de claridad del Tribunal Constitucional para justificar su actuación, pero su presencia en la capital no ha gustado a todos. ¡No nos engañan! ¡Cataluña es España! ¡Viva la unidad de España! El exconseller salía del Tribunal Supremo de la misma manera que entraba, entre aplausos. Casi 3 horas de interrogatorios sin sorpresas. Como estaba previsto, gracias. Y mientras Homs declaraba, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, fuera del Tribunal Supremo, aseguraba que Cataluña es una democracia que permite votar a sus ciudadanos.
Yo volvería a hacer exactamente lo mismo, porque no hicimos nada malo. Escuchar a la gente en una democracia es malo, dejar que la gente vote es malo. Si eso es malo, ya no es una democracia. Normalmente las dictaduras consideran que eso es malo, pero no las democracias. Pero el presidente del gobierno afirmaba que el referéndum no se va a celebrar y que la ley es igual para todos. El señor Homs está sometido a la ley como estamos sometidos a la ley los 46 millones de españoles. Lo único que espero es que se produzca una situación de normalidad, que el señor Homs se defienda, tiene perfecto derecho a hacerlo, y que el Tribunal Supremo haga justicia. El exconseller también ha afirmado esta mañana que si el Tribunal Supremo lo condenase sería el fin del Estado, unas palabras que el ministro de Justicia ha considerado sin sentido. Las declaraciones no tienen ningún sentido, están muy vinculadas pues con el interés particular de un señor que tiene un interés en no ser condenado, y es muy legítimo. Cualquier persona que concurra entre los tribunales, me imagino que lo que intenta es defender su derecho para no ser condenado. Francesc Homs se enfrenta a los delitos de prevaricación y desobediencia después de que el Tribunal Constitucional afirmase que la consulta no podía celebrarse. La Fiscalía pide para él 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos selectivos. El juez Marchena ha puesto al señor Homs en su sitio y lo tiene complicado. Tiene 9 años por delante de inhabilitación, se ofrece al Partido Popular, al Partido Socialista, a ver si alguien le libra de esa inhabilitación, porque su problema es que antes de político lo que este hombre hacía era vender, con todo mi respeto, vender helados de la marca Cami, es decir, a ver qué hace después de su periplo político, de tocar la alfombra del Parlamento catalán. Tenemos 3 problemas graves en España. Con muchísimo gusto lo tendrá que hacer. Tenemos 3 problemas graves en España, que son el islamismo radical, tenemos el paro, que tenemos sistemático, o sea, en el ADN de este país, por desgracia, un 18,5%, pero tenemos un problema más importante, yo creo que es la pérdida de identidad, es decir, nos da igual cualquier cosa, no nos importa nada, no tenemos respeto por nuestro país, no tenemos principios, estamos perdiendo la base más importante que ha mantenido a este país en la cresta de la ola, que ha sido la dignidad política y personal de los políticos nuestros, de verdad. ¿La sentís? Venga, yo estoy Kiko. completamente de acuerdo con lo de la pérdida de identidad, y en eso creo que tiene mucho que ver eso que decíamos antes, de que en la primera y segunda legislatura pues había un lenguaje y ahora hay otro, ahora hay otras ideas. La gente tiene, yo creo, otro tipo de criterios a la hora de valorar problemas tan graves como esto. Y bueno, con respecto a lo que ha dicho Homs de que no entendió la resolución, pues a mí me sorprende que él viese en todos los titulares de todos los periódicos: el Tribunal Constitucional suspende la consulta, que luego todos los juristas que tienen apoyando todas las actuaciones que hacen les explicasen y se estudiasen la resolución del Tribunal Constitucional, y pese a todo pues siguiese confuso sin saber qué es lo que implicaba. Es decir, no engaña a nadie con esto. Yo creo que esto tiene que terminar y no tardando, porque, vamos a ver, la gente se tiene que dar cuenta de que esto es algo absolutamente artificial, y yo creo que ya se está evidenciando, creado por los políticos precisamente para salvarse a sí mismos, porque este conflicto no se ha generado de la propia sociedad catalana, sino que se ha generado, no se ha generado de abajo arriba. A la clase política. Exacto, sino que se ha generado de arriba abajo, es decir, de la clase política hacia la ciudadanía. Y en Cataluña, pues lo que se ha hecho ha sido exacerbar un sentimiento nacionalista que finalmente, bueno, pues es el que parece que hay ahora. Pero cuando la gente empiece a darse cuenta de que estos políticos han exacerbado ese sentimiento nacionalista porque lo que querían era tener unos tribunales propios para que les enjuiciaran a ellos, o mejor dicho, para que no les enjuiciaran por los dispendios realizados, para cubrir todos los desaguisados que han estado haciendo, en definitiva, para ser los virreyes de su región, pues hombre, yo creo que primará la cordura, antes o después. Es verdad que esto, bueno, pues ahora tendrá sus coletazos, pero en fin, está saliendo, yo creo, pues ahora el tema este del 3%, donde ya se ve que están todos, los que fueron y los que están y los que... Yo creo que los ciudadanos tienen que acabar dándose cuenta de esa situación, y eso pues acabará con ese sentimiento independentista que, como digo, ha sido
sido creado, a mi modo de ver, artificialmente. Adriana. ¿Con qué facilidad se habla de falta de democracia o atentado a la democracia? A mí me gustaría decirle a estos dos señores que democracia es que se les juzgue a ellos y que se les juzgue y que se le juzgue al vecino. Eso es democracia. Democracia es toda esa gente que va a apoyarles detrás, pero que también haya gente con la bandera española opinando sobre lo que ellos consideran que es importante. Entonces, eso es democracia. ¿Y por qué es democracia? Porque se encuadra en un Estado de Derecho. Estado de Derecho que hemos aceptado todo, a lo más Rousseau, un contrato social que hemos aceptado todos bajo el nombre de Estado de Derecho, el mismo que este señor con la palabra democracia no acepta, porque el Estado de Derecho en nuestro país también implica un tribunal constitucional al que debes acatar sus órdenes, no interpretarlas a su manera, sino acatar su interpretación, que es bastante sencilla y clara en este caso. Entonces, hablar de falta de democracia es una falacia, pero vamos, a todas luces. Volvemos a la sí, Julián. Bueno, vamos a ver. Por edad la tengo que dejar, ¿no? No, por edad no. Será porque me toca. Por respeto a la presentadora, más que nada, Carlos. Bueno, vamos a ver. Hay un dicho que yo creo que resume esto, y es que no hay tonto más tonto que el que cree que los demás son tontos. Y la forma en que nos tratan es como si fuéramos tontos, porque este señor que acabamos de hablar, dice textualmente, no entendía la resolución del Tribunal Constitucional. Y 5 minutos después, cuando sale, dice que volvería a repetir todo lo que ha hecho. Pero vamos a ver, si no lo has entendido, ¿cómo lo vas a repetir? O eres tonto cuando dices eso, no sabes lo que dices, o crees que estás hablando con tontos. Yo creo que esto es una huida hacia adelante en el que se están viendo cogidos y que o consiguen de alguna manera independizar, no ya Cataluña, sino la justicia catalana, para no terminar todos en Chirona, o realmente no sé lo que va a pasar ahí, porque no hay quien le frene. Yo estoy convencido que si mañana el gobierno dijera, bueno, se va a crear un Tribunal Superior de Justicia en Cataluña independiente, se acababan todos los problemas. Sí, porque es lo que persiguen, está claro. Está claro. Yo creo que, como tú dices, tomarnos por tontos, bueno, pues bien, tiene un límite, ¿no? En algún momento ya pues se acabará por salir, la verdad. Venga, sí. ¿Sabes qué ocurre, María José? Estoy de acuerdo contigo completamente, pero tenemos también una parte importante de responsabilidad los partidos mayoritarios, es decir, Partido Popular, que han mantenido, Partido Socialista, que han mantenido durante años el statu quo de esta gente catalana, que es vergonzoso ver cada día en televisión el 3%, que no será el 3, será el 5 o el 10, como dicen algunos empresarios. Es decir, es patético que el clan Puyolone campe a sus anchas en Cataluña sin que nadie les ponga las esposas. Oye, y si os digo 3%, ¿qué os sugiere? Me suena corrupción al máximo nivel. Porque el tema fue simplemente una mención en el Congreso, a partir de ahí, en el Parlamento catalán, a partir de ahí... Maragall lo dijo hace ya explotó. 16 años. Bueno, a partir de ahí no, tardó muchos años. Sí, eso no, pero ahí quedó, Pero efectivamente. Sí, pero quedó. Se quedó muerto. Bueno, pero ahí se empezó a investigar. Eso llamó la atención, saltaron alarmas y es cuando se empezaron las investigaciones. Y madre mía lo que ha salido. Sí. Y yo lo que diría, por añadir ya algo y lo último que digo, es que me hace gracia cuando oigo eso de que no se debe politizar, o sea, judicializar la política, porque es la frase más oída, yo creo, últimamente, eso de que no hay que judicializar la política, pero yo lo que diría es que lo que no se puede hacer de ninguna manera es politizar la justicia, porque es lo que ellos están pretendiendo, politizar la justicia. Porque la justicia no está, o la política, mejor dicho, no está judicializada. La justicia actúa cuando entiende que hay un ilícito. En este caso ha habido un ilícito, o están investigando si ha habido un ilícito, pues es lógico que la justicia actúe. ¿Por qué vamos a decir que está politizada? No, precisamente lo que tiene que hacer es actuar en esos casos. Precisamente si no actuara sería cuando la justicia estaría politizada. Porque, claro, diríamos, bueno, o sea que al resto de los ciudadanos nos van a encausar si tenemos un comportamiento similar y, sin embargo, a este señor, por ser político, no le abren una causa. Eso sería politizar la justicia. Y es lo que en realidad ellos pretenden. Dice que se acaba el Estado de Derecho si le meten, si lo inhabilitan a él. O sea, barbaridades de un calibre que no tienen sentido.
Por eso decía que hemos perdido la identidad nacional. Es decir, esta gente nos ha faltado el respeto. Somos los jefes de esta empresa y nuestros empleados, que son ellos, no nos respetan. O sea, se están gastando nuestro dinero a manos llenas, se están enriqueciendo de generación en generación, porque el clan Puyolone tiene padres, hijos y Espíritu Santo multimillonarios. Es decir, ¿quién para esto, habiendo un problema gravísimo en este país como es la pobreza, como es el trabajo de la gente, en nuestra gente joven, que es la mejor preparada de la historia de este país, que tiene trabajos precarios, que no hay manera de sacarlos adelante, que un chico con una ingeniería y dos máster gana 1.600 euros. Es una vergüenza que estos tipos... Yo no solo diría de España, sino de Cataluña. Que si tú eres catalán, que bueno, los que vivimos en otra región, pues bueno, estamos un poco apartados, pero es que el propio catalán también es el primero que tendría derecho a quejarse de esa situación, porque deben estar braseados en sus televisiones todo el rato con esto de la independencia, del 3% ni hablemos, porque seguro que no se menciona ni lo más mínimo, y de todo lo que hay detrás, que es a lo que el ciudadano le importa, es mi sanidad, cuánto tengo que pagar de impuestos, qué servicios tengo, y eso es lo que, con todo este amalgama de tonterías, es lo que no se está tratando, y es el problema de esta situación. Y de hecho se quejan, Claro. Porque precisamente esas quejas empezaron en el sector, por así decirlo, no independentista, pero claro, ahora esas quejas ya, que es lo que yo decía, que esto se tiene que acabar en algún momento, porque claro, al final al ciudadano lo que le interesa pues es que le den una serie de servicios y poder vivir en un estado de bienestar. Y está claro que esta gente acaba con el estado del bienestar porque se come todo, lo dedica al independentismo o se lo lleva o en fin, no sé. Sí, pero a estos señores les viene genial pues que en cuanto a todo el tema de la corrupción, todo vaya para el señor Pujol padre e hijos, pero sobre todo padre, que decía que bueno, sobre mí las culpas y el partido que le dejen tranquilo, todo lo de la corrupción atrás, y en cambio todo lo de la independencia, como decía Carlos, hacia adelante, con argumentos tan tontos, pues como lo que decía Adriana de la democracia, que parece más un discurso propio del Podemos de hace unos años, de democracia es igual a votar mucho y decidir mucho aquí las urnas que ponemos en un momento. Entonces, querer separar los dos planos, cuando lo que están haciendo es con uno intentar tapar otro, con la independencia y somos las víctimas, tapar toda la corrupción que llevan arrastrando pues tantísimos años. Sí, pero ahí es donde precisamente yo entiendo que está actuando de manera impecable el Estado de Derecho y están funcionando los mecanismos que a lo mejor tenían que haber funcionado antes. O Eso más es verdad. rápidamente, por lo menos. O más rápidamente, pero bueno, lo cierto es que aunque sea tarde, están funcionando ahora y ahora es cuando se está evidenciando qué es lo que hay ahí. O sea, ahora es cuando estos señores están teniendo que ir a declarar ante los jueces y cuando están quedando ellos mismos en evidencia ante su propia gente. Chicos, tenemos que avanzar. Ya no ante el resto de los españoles. Y ¿no? además hablamos de nuestros compañeros, mal que les pese y os pese a vosotros, lo son. Nos referimos a los periodistas de TV3, cadena que decidió emitir en directo el juicio de Homs, pero eso sí, no el de Palau. ¿Interés informativo, interés político, económico o una mezcla de todo? Yo creo que vivimos en un mundo irreal, o sea, el ciudadano normal vive en un mundo ajeno completamente a la clase política. O sea, solo hay que ver comentarios de políticos cuando algunos nos juntamos con ellos y la impresión que tenemos es de que estamos completamente inalvis, es decir, no sabemos nada de lo que se teje en el interior, en el cuerpo interno de la política. Y eso me da muchísimo miedo, me genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad, porque no hay ninguna sentada de políticos españoles que contemplen como una emergencia nacional, lo que he dicho antes, la precariedad laboral, la pobreza que tenemos en este país de muchísimas personas. Es decir, no hay ninguna sentada de políticos que de verdad luchen por nuestro país. Tenemos unos empleados, repito, muy caros, no reportan gasto y actividad y no se sientan a solucionar nuestros problemas. Tenemos un grave problema los votantes, entonces tenemos que hacérnoslo mirar cuando llegue el día de las urnas. Yo, dos datos muy rápidos. El primero, el sueldo más alto que hay en España es el del presidente de TV3, 187.000 euros, el sueldo más alto de España. Y el 63% de la información que dan los diferentes telediarios de TV3, el 63% están basados en el independentismo y en temas relacionados con el victimismo de todos los políticos que quieren el independentismo.
Por cierto, mala noticia también para el señor Mas, y es que si sus planes pasaban por la independencia de Cataluña, ahora muy bien tomado el relevo por Puigdemont, pero eso sí, perteneciendo como Estado a la Unión Europea, que sepan que ya las instancias de la comunidad han dado la espalda al plan soberanista de Cataluña. Claro, a nosotros no nos sorprende, yo creo que lo que nos alertaría muchísimo sería lo contrario. Sin embargo, ahí está la confirmación. Hablamos sin duda de una auténtica y real independencia, sin respaldo institucional ni territorial alguno. Lo dejamos a modo de información. Compañeros, Julián, retomamos dentro de un ratito, coge fuerzas y ustedes, señores, no se marchen. Nos vamos a publicidad, estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora.